Un rincón sin sol directo parece terreno estéril, un desperdicio de espacio en la planificación del terreno. ¿Es necesaria la radiación solar plena para obtener alimento? La botánica demuestra lo contrario. Incluso con una exposición lumínica mínima, la fotosíntesis es posible si se elige la genética adecuada. La sombra proyectada por edificios de hormigón o copas densas de árboles no es una sentencia de muerte para el cultivo. Es simplemente un cambio de parámetros ambientales. Aquí analizaremos 20 variedades vegetales capaces de metabolizar eficientemente la luz difusa. La lista comienza con una máquina de supervivencia, la acelga. En la agronomía práctica, esta planta funciona como un mecanismo autónomo. Su fisiología no requiere mantenimiento constante. Si se le asigna una zona con luz suave, la planta activa su crecimiento vegetativo de forma agresiva. No es solo una verdura, es una estructura perenne de producción de biomasa comestible. El protocolo de recolección es quirúrgico. Se utilizan tijeras para cortar las hojas exteriores, las más viejas y grandes. El centro de la planta, el punto de crecimiento, se deja intacto. La planta detecta la pérdida de tejido periférico y reacciona bombeando savia para generar nuevas hojas desde el núcleo. Es un ciclo continuo de regeneración celular. Si el agricultor tiene una semana sin tiempo para la gestión, la acelga espera. La hoja simplemente se expande, acumulando más fibra y agua. Aquí hay un matiz técnico sobre la reproducción. Lo que a simple vista parece una semilla individual, bajo el microscopio revela otra estructura. Es una cápsula multigermen, un contenedor biológico rugoso y corchoso. A primera vista, una partícula inerte, pero por dentro, múltiples embriones compitiendo por salir. Al contacto con la humedad del suelo, la cápsula se ablanda. De un solo punto de siembra, emergen 2 o 3 plántulas simultáneamente. Esto es estándar en la especie. El cultivador debe intervenir. Se puede realizar un raleo, eliminando los brotes débiles para dejar solo al espécimen dominante con acceso total a los nutrientes. O se permite el crecimiento conjunto si el sustrato tiene suficiente nitrógeno. La logística de implantación ofrece flexibilidad operativa. La siembra directa funciona en el lecho definitivo. El trasplante desde semillero permite un control inicial de temperatura. Esta especie posee una alta tolerancia al frío. La ausencia de sol directo y abrasador evita la evaporación rápida del agua en el suelo. La hoja se mantiene turgente, sin estrés térmico. Visualmente, la planta indica su composición química. Los tallos muestran pigmentaciones saturadas: rojo rubí, amarillo intenso, blanco puro. En cámara rápida se observa. Las venas se hinchan de agua y transportan nutrientes hasta los bordes de la hoja. No es estética, es eficiencia en el transporte de fluidos. El resultado es un producto denso, hojas anchas y carnosas que resisten la cocción térmica o sirven como base sólida para consumo en crudo. Se corta lo necesario, la planta rebrota, el suministro se mantiene. Un contenedor olvidado en la sombra se transforma en un activo productivo. El sistema funciona. 35 días es todo lo que necesita este cultivo para entregar biomasa comestible. ¿Puede una planta prosperar en la oscuridad? La lechuga de hoja convierte la falta de luz en una ventaja táctica. Es el activo más rápido para los lechos de cultivo con baja radiación. Mientras otros vegetales exigen fotones directos para sobrevivir,
Esta variedad simplemente reduce una marcha. El metabolismo se ajusta. Nada dramático. Pero para mantener el flujo de alimento constante, la selección genética es crítica. Descarta las variedades de ciclo largo que requieren más de 55 días. En la sombra, el tiempo se dilata. Debes apostar por cepas rápidas, variedades diseñadas para cerrar el ciclo biológico en una ventana de 35 a 45 días. Cada hora cuenta. Aquí entra la logística de campo. Sembrar directamente en un lecho sombreado es un error de cálculo. El suelo sin sol permanece frío. La señal térmica para la germinación es débil. La semilla se estanca, esperando un calor que nunca llega. Cambia la estrategia. Inicia los plantones en un entorno controlado, bajo luces de crecimiento o en un sector de vivero con exposición solar plena. Genera una estructura radicular fuerte primero. Solo entonces traslada la unidad al área de sombra. A simple vista, es el mismo espacio de cultivo, pero biológicamente es un inicio avanzado. Estás insertando una planta funcional en lugar de apostar por un brote vacilante. El sistema radicular de la lechuga es superficial y tierno. No perfora la tierra, se adhiere a la capa superior. Esto juega a favor del agricultor. La sombra actúa como un regulador térmico, manteniendo el suelo frío al tacto y con una humedad uniforme. Al microscopio, la diferencia es vital. Las paredes celulares no sufren estrés por calor. No hay evaporación agresiva. En cámara rápida se observa. Mientras otros cultivos colapsan al mediodía, estas hojas mantienen su presión interna. No hay marchitamiento. La textura se mantiene crujiente, evitando que los tejidos se vuelvan fibrosos o amargos. La planta concentra su energía en la expansión foliar, no en la supervivencia térmica. La recolección se convierte en un proceso mecánico. Una vez establecidas las raíces, no se arranca la unidad. Se opera con precisión quirúrgica. Corta las hojas exteriores. El meristemo central sigue empujando material nuevo desde el núcleo. Es una fábrica de regeneración. Cosecha una sección, avanza por la fila y deja que la primera planta se recupere. Para cuando termines el surco, el inicio estará listo de nuevo. Diversifica los activos biológicos en la misma línea: hoja de roble, variedades romanas abiertas, estructuras rizadas. ¿Podrías esparcir semilla directamente en la sombra? La botánica lo permite, pero la eficiencia cae. El despegue será lento. La densidad de biomasa será baja. Si la paciencia es infinita, hazlo. Pero si buscas rendimiento y progreso constante, el trasplante es la vía lógica. Mantén el sustrato ligeramente húmedo. Evita que la tierra se convierta en polvo seco en esas raras tardes de calor. El resultado es un suministro constante de alimento fresco con una inversión mínima de luz. 2 cultivos de ciclo continuo. Un sistema de recolección diseñado para maximizar la ingesta calórica con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué desperdiciar los rincones oscuros del terreno? La sombra suele ser enemiga de la fotosíntesis. Pero para la endivia y la escarola, la falta de luz directa no es un problema, es un entorno operativo ideal. Estas variedades no reciben la atención técnica que merecen. Son hortalizas de estructura densa y funcional. Al integrarlas en una mezcla de hojas, aportan una resistencia mecánica al masticar. No es solo sabor, es una inyección de compuestos fenólicos ligeramente amargos que altera la percepción del paladar y mejora la digestibilidad de otros vegetales. Su ventaja logística es innegable.
toleran la sombra parcial sin sacrificar biomasa. Transforman un sector improductivo del jardín, donde otros cultivos fallan, en una línea de ensamblaje de alimento constante. Aquí hay un factor limitante. La germinación es un proceso de alta latencia. A diferencia de las lechugas, que son velocistas biológicos, estas especies tardan en activar su metabolismo. Las semillas parecen pequeñas cápsulas de carga inertes. Pueden pasar 10 días o más sin actividad visible. Por fuera, tierra estéril y húmeda, pero por dentro, el embrión acumula hidratación lentamente para romper la cubierta. La espera en exterior es un riesgo innecesario. La estrategia eficiente es el inicio en ambiente controlado. Al sembrar en interior, eliminas la variable del clima errático y aseguras un entorno estable. El objetivo es trasplantar especímenes ya formados, robustos, listos para la fotosíntesis inmediata, en lugar de depender de una germinación desigual en suelo abierto. Una vez establecidas, el mantenimiento es mínimo. El crecimiento no es explosivo, sino constante y metódico. En cámara rápida se observa cómo las rosetas se densifican capa por capa, llenando el espacio sin necesidad de intervención humana. Existen 2 protocolos de recolección según la necesidad logística. Si se busca un suministro ininterrumpido, se cortan las hojas exteriores con precisión quirúrgica. La planta cicatriza y sigue produciendo biomasa desde el centro. Si se requiere volumen bruto, se permite que la planta alcance su tamaño máximo y se corta la cabeza entera. Es una decisión de gestión de recursos. En el análisis organoléptico, el equilibrio es clave. La textura fibrosa contrasta con verduras blandas. Su perfil químico amargo reacciona favorablemente ante ácidos cítricos, vinagretas o emulsiones grasas. Es un matiz técnico que eleva el valor nutricional del plato, pasando de una simple guarnición a una fuente de nutrientes compleja. La siembra directa es viable, pero ineficiente en suelos fríos. El ritmo biológico se desploma. Los trasplantes evitan la incertidumbre de la emergencia. El suelo debe mantenerse húmedo, oscuro, sin llegar a la saturación hídrica que pudra las raíces. La sombra parcial regula la evaporación. Si el plan de cultivo requiere diversidad y hay zonas de baja luminosidad disponibles, la decisión es matemática. Endivia y escarola. Inicia el proceso bajo techo. Traslada la producción al exterior y asegura un flujo constante de hojas comestibles. Con todo esto considerado, estas 2 especies podrían ser el peso pesado más subestimado en la agronomía práctica. Una zona de sombra suele considerarse tierra muerta para la agricultura convencional, pero existe un organismo capaz de convertir la penumbra en biomasa comestible. ¿Por qué elegir este cultivo para rincones oscuros? La biología es simple. El calor excesivo detiene su metabolismo celular. Los guisantes son máquinas biológicas diseñadas para la primavera temprana. Temperaturas frescas y luz difusa activan su crecimiento vegetativo, mientras que el sol directo del verano actúa como un interruptor de apagado. La planta detecta el estrés térmico y aborta la producción. En un lecho de luz suave, la fotosíntesis continúa de manera eficiente, incluso cuando el resto de los cultivos sufre quemaduras solares. Si el clima se mantiene templado, el ciclo productivo se extiende hasta el inicio del verano. Cuando la temperatura sube, el sistema se apaga. Es una respuesta fisiológica normal. El inicio del proceso es mecánica pura. La semilla es densa, cargada de reservas de energía almidonada. Remojarla brevemente en agua ablanda la cubierta exterior y dispara la germinación. La siembra directa es la estrategia óptima. Bajo tierra, el sistema radicular es superficial y extremadamente frágil.
No es una raíz pivotante profunda que ancla con fuerza. Es una red fina que explora los primeros centímetros de suelo. Trasplantar implica un alto riesgo de shock traumático. Si se mueven, las raíces microscópicas se rompen y la planta pierde semanas recuperando su capacidad de absorción hidráulica. Si se requiere trasplante, debe ejecutarse sin alterar el cepellón de tierra. De lo contrario, la siembra in situ garantiza la integridad estructural. La gestión hídrica es el factor crítico. El objetivo es un sustrato húmedo, nunca saturado. A simple vista, la sombra parece retener la humedad eternamente, pero a nivel del suelo, estas raíces cortas se deshidratan con velocidad alarmante si no hay protección. El mantillo actúa como una barrera física, reduciendo la tasa de evaporación y estabilizando la temperatura del suelo. Aunque la ausencia de sol directo mitiga la pérdida de agua, la planta consume recursos constantemente para mantener la turgencia celular. Pero el agua no es el único desafío logístico. La arquitectura de la planta requiere soporte vertical inmediato. Zarcillos filiformes emergen de los tallos funcionando como sensores táctiles. Buscan puntos de anclaje sólidos. En cámara rápida se observa cómo giran en el aire hasta contactar una superficie y tensarse. Generalmente, el mecanismo de agarre funciona de forma autónoma sobre el enrejado. A veces, la gravedad vence y el tallo cae hacia el pasillo, perdiendo acceso a la luz. La intervención manual es necesaria para corregir la trayectoria. Un gancho o una atadura suave redirigen el crecimiento vertical. Una vez asegurado, el mecanismo de tensión de la planta hará el resto del trabajo de escalada. La recolección dicta el ritmo de la fábrica. En cuanto aparecen las flores, el monitoreo debe ser diario. Si la vaina madura completamente, la planta recibe la señal química de que ha cumplido su función reproductiva y detiene la floración para concentrar energía en la semilla. Para el agricultor, la extracción rápida es obligatoria. Retirar las vainas fuerza al organismo a generar nuevos intentos de reproducción, maximizando el rendimiento por metro cuadrado. El resultado es una fuente constante de alimento extraída de una zona antes improductiva. Con soporte vertical y control de humedad, el cultivo prospera en el espectro de luz fría. La eficiencia agrícola depende de la distribución de la información correcta. La validación de este contenido mediante interacción digital permite que los algoritmos distribuyan estos protocolos técnicos a otros operadores que buscan evitar fallos en sus sistemas de cultivo. 25 días. Es todo lo que requiere este cultivo para pasar de semilla a alimento procesable. El rábano a menudo se descarta, no por dificultad agronómica, sino por falta de planificación en la cocina. ¿Por qué se ignora este recurso? El problema es la logística culinaria. La solución es el procesamiento inmediato. Si se busca conservación, el encurtido mantiene la textura crujiente y acentúa la acidez. Si se aplica calor, al asar las raíces jóvenes, la estructura celular se rompe, liberando azúcares y suavizando el sabor hasta obtener una consistencia similar a la mantequilla. En crudo, láminas milimétricas aportan volumen y contraste a las mezclas de hojas verdes. De repente, el excedente de producción deja de ser un problema. Se convierte en una necesidad. Biológicamente, el rábano es adaptable, pero reacciona con violencia al estrés térmico. Bajo luz solar plena, la planta interpreta el calor como una señal de urgencia. Su objetivo biológico cambia, deja de engordar la raíz y dispara el tallo floral para reproducirse. El resultado es un núcleo leñoso e incomestible, pero en zonas de sombra parcial, con solo 2 a 4 horas de luz directa, la fisiología cambia. A simple vista, el crecimiento
parece detenido en la penumbra, pero bajo tierra, el bulbo se expande milímetro a milímetro, acumulando agua y nutrientes. El proceso es más lento. Se deben calcular 14 días adicionales sobre la fecha estándar de maduración. Para el productor, este retraso es irrelevante. Significa poner a trabajar zonas muertas del terreno, obteniendo una cosecha viable donde otros cultivos fallan por falta de fotones. La diversidad genética es una herramienta táctica. No existe solo la variedad roja y esférica. El lobo verde ofrece una densidad celular crujiente. El negro español desarrolla una epidermis gruesa y terrosa, resistente a plagas. El rábano sandía presenta una pigmentación interna saturada. El benihita aporta matices visuales. Y luego está el daikon. Este no es un cultivo menor. Es un cilindro blanco masivo que perfora el subsuelo compactado. Al extraerlo, se siente el peso real de la biomasa generada. Un solo ejemplar justifica el esfuerzo hídrico. La planificación es elemental. El rábano exige siembra directa. Su raíz pivotante se deforma con el trasplante. Se introducen las semillas en el sustrato y se mantiene una humedad constante. La sombra actúa como un regulador térmico, mitigando el estrés por evaporación. Al acelerar el tiempo, se observa cómo el hipocótilo se hincha, desplazando la tierra lateralmente. La ventana de cosecha es crítica, no se puede dudar. En cuanto la raíz alcanza el calibre deseado, debe ser extraída. Si la temperatura ambiente sube, los compuestos azufrados se concentran y la textura se vuelve fibrosa. Hay que recolectar para mantener el perfil organoléptico intacto. Es el activo más eficiente para camas de cultivo con baja luminosidad. Paciencia a cambio de volumen. Un cultivo rápido, versátil y mecánicamente simple. La producción de alimento está garantizada en los rincones oscuros. Pero existe otro especialista en la falta de luz. La espinaca es el siguiente paso en la cadena de producción. El frío congela los fluidos celulares de la mayoría de los cultivos. Aquí ocurre lo contrario. La espinaca prospera cuando el termómetro desciende. Su metabolismo está diseñado para resistir bajas temperaturas, acumulando azúcares que actúan como anticongelante natural. ¿Por qué buscar la sombra? La luz solar directa es una amenaza. El exceso de calor provoca estrés hídrico inmediato. Si la temperatura sube demasiado, la planta activa un mecanismo de supervivencia y florece prematuramente, volviendo las hojas amargas y fibrosas. Por eso, la luz difusa es su entorno óptimo. A principios de primavera, el cultivo se activa. En el otoño tardío, rozando el invierno, la producción se maximiza. Y si el verano ataca con fuerza, la sombra proporciona un escudo térmico vital. Permite que la planta conserve la humedad en sus tejidos en lugar de rendirse ante la evaporación. Existe un obstáculo logístico importante. La germinación es biológicamente lenta. La semilla de espinaca posee una cubierta dura y resistente. A simple vista, parece una esfera inerte de buen tamaño. Pero bajo tierra, puede permanecer inactiva hasta 14 días antes de mostrar señales de vida. El agua debe penetrar capas densas para activar el embrión. Por esta razón, la estrategia eficiente es la germinación controlada en interiores. Afuera, el clima es una variable aleatoria. Adentro, en bandejas de semillero, el entorno es estable. Una vez que las plántulas desarrollan hojas verdaderas y un sistema radicular robusto, se trasladan al exterior. El trasplante a zonas de sombra reduce el choque térmico. La paciencia inicial se convierte en una ventaja competitiva en el terreno.
El mecanismo está en marcha. Olvida la recolección masiva de una sola vez. En la agronomía práctica, eso es ineficiente para el consumo continuo. El método correcto es la siembra escalonada, una línea de producción ininterrumpida. Plantas un lote pequeño, una semana después, inicias otro. Vista de cerca. Las tijeras cortan solo las hojas exteriores. El centro de crecimiento permanece intacto. Esto permite que la planta regenere biomasa constantemente. No tienes que esperar a que termine un ciclo completo. Tienes suministro garantizado de hojas frescas regularmente. Al evitar la radiación solar directa, el suelo retiene agua por más tiempo y se mantiene fresco. Las raíces absorben nutrientes sin luchar contra la desecación. No hace falta intervención constante, solo disciplina en la rotación. ¿Es viable la siembra directa en el campo? Sí, pero aumenta el riesgo operacional. Las aves, los insectos y la sequía pueden diezmar el cultivo antes de que emerja. El inicio en interior elimina estas variables. Para el agricultor urbano es la ruta más segura. Solo queda trasplantar, regar y esperar la expansión foliar mientras planificas la siguiente ronda. El balance final es claro. Si tu terreno recibe solo entre 2 y 4 horas de luz solar, esta es la especie indicada. Se adapta a las estaciones frías, agradece la protección contra el calor y funciona bajo un cronograma estricto. Plántulas en espera, cosecha en la mano y el siguiente lote germinando. La cadena de suministro no se detiene. La falta de luz solar directa suele significar el fin de la cosecha biológica. Pero la papa opera con protocolos de supervivencia distintos. ¿Es posible obtener carbohidratos densos en zonas de penumbra? La respuesta está en la reserva genética de la planta. A menudo se descarta este cultivo para áreas sombrías, pero su tolerancia al estrés lumínico es superior a la media teórica. El retorno de inversión calórica sigue siendo positivo. He extraído rendimientos viables de pilas de compost en descomposición situada en rincones oscuros, donde viejos tubérculos despertaron sin intervención humana. No es un método de manual agronómico. Funciona como una estratificación técnica de materia orgánica por capas. Las raíces no solo crecen, funcionan como sensores, buscando nutrientes en la humedad constante del material en descomposición. A la planta no le importa la luz difusa, solo busca expandirse y conquistar el sustrato. Pero no necesitas una pila de desechos biológicos. El suelo estándar sirve perfectamente. En condiciones de luz parcial, el crecimiento es lineal y constante. Al acelerar el tiempo, se observaría cómo el tallo se estira buscando claridad y las hojas se despliegan para captar fotones. Entonces, llega la señal visual crítica, la floración. Los pétalos se abren. La planta indica que el ciclo de acumulación de almidón ha comenzado. Aquí cambia la táctica logística. El objetivo son las papas nuevas. Una vez que aparecen las flores, esperar tubérculos masivos es un error de cálculo. La sombra dilata la línea de tiempo. La fase de engorde celular consume demasiados recursos y tiempo. Es ineficiente para el agricultor. A simple vista, el follaje parece estático, pero bajo tierra se forman nódulos de alta densidad nutricional. En lugar de esperar, introduce la mano en el sustrato fresco. Extrae las esferas de piel fina. Son ricas en almidón ceroso y textura mantecosa, ideales para cocción rápida. Se cosechan las unidades listas y se vuelve a cubrir la base radicular. El sistema permite una segunda pasada si el clima lo permite. Es un cambio de objetivos. No buscas volumen bruto, sino precisión temporal y calidad. Obtienes alimento fresco cuando la planta dicta la señal.
La ventaja técnica de la sombra es la hidratación. La falta de radiación directa evita la evaporación rápida del agua, manteniendo el suelo húmedo con una inversión mínima de riego. El mecanismo está en marcha. Se planta, se hidrata y se deja que la física haga el resto. Si las parcelas soleadas están saturadas por otros cultivos, la papa asegura calorías en los márgenes oscuros, aprovechando esa ventana de recolección temprana. Es un uso eficiente del espacio disponible. Aunque con los tomates, la falta de sol presenta un desafío de ingeniería totalmente distinto. 4 horas de luz difusa. A primera vista, una sentencia de muerte para un cultivo de fruto. ¿Puede un tomate producir biomasa comestible en la penumbra? La respuesta está en la genética, no en la suerte. El secreto técnico reside en la selección de la variedad. En zonas de baja radiación, las plantas indeterminadas fracasan, gastan demasiada energía en crecer. La solución es una variedad determinada de maduración rápida. Su ciclo biológico funciona como un sprint diseñado para arranques fríos y finales abruptos. Analiza la nomenclatura, nombres como Glacier, cualquier referencia geográfica a Rusia, Nueva York o Canadá. No son etiquetas de marketing, son indicadores de adaptación evolutiva a veranos cortos y cielos nublados. La planta sabe que tiene poco tiempo. No estamos hablando de récords industriales. El objetivo no es llenar almacenes, sino obtener un rendimiento viable donde la agronomía convencional dice que es imposible. En cámara rápida, el proceso es visible. El arbusto alcanza su altura máxima en semanas. Detiene el crecimiento vertical y desvía todos los azúcares hacia la producción de semillas. El fruto. La ubicación requiere precisión táctica. Imagina el jardín como una cuadrícula de recursos energéticos. Tienes un bancal con 2 horas de sol y otro con 4. El tomate arbustivo reclama esas 4 horas. Es el umbral mínimo para la fotosíntesis efectiva. Deja la sombra profunda para las espinacas. Ellas son fábricas de hojas y funcionan con menos combustible. Esa diferencia de 2 horas parece irrelevante, pero a nivel celular es el factor que determina si la flor cuaja o se aborta por falta de energía. Por fuera, parece un arbusto modesto estancado en la sombra, pero por dentro es un mecanismo de eficiencia que aprovecha cada fotón disponible. El mantenimiento debe ser estricto. Trasplante sólido, riego constante para mantener la turgencia de los tejidos, olor a tierra mojada y frescor en el aire. La planta hará el resto. No obtendrás una pared verde cargada de producto, pero cosecharás una serie de tomates compactos, con sabor ácido y textura firme. Es una cuestión de logística de espacio. No sacrifiques el terreno soleado de primera categoría. Utiliza la variedad correcta en el rincón marginal. La planta no se comportará como un cultivo masivo de verano, y esa es la ventaja. Cumple su función, cierra su ciclo y entrega el recurso alimenticio. Sombra parcial. Para la mayoría de los cultivos productivos, esto es una sentencia de muerte lenta. ¿Puede una planta generar calorías densas sin sol directo? La judía arbustiva demuestra que es posible. Los tomates exigen radiación solar plena para sobrevivir, pero estas leguminosas son sorprendentemente adaptables. No trabajarán a la misma velocidad que bajo un cielo despejado, pero el mecanismo biológico sigue funcionando. Si les concedes el extremo con mayor luminosidad de tus camas sombrías, las plantas activarán la producción de vainas. Piensa en ellas como operarios constantes. Son estructuras compactas con una ventana de cosecha definida. Producen suficientes vainas para alimentar a una familia sin exigir
el metro cuadrado más soleado y cotizado de tu terreno. Aquí entra la logística vertical. Imagina una torre de cultivo sembrada enteramente con judías de matorral. Es un problema geométrico. Solo la mitad frontal recibe radiación solar en un momento dado. La solución es puramente mecánica. Simplemente rotas la estructura 180 grados cada mañana. Este hábito redistribuye la energía disponible. El lado en sombra de ayer se convierte en la cara expuesta de hoy. A simple vista, la planta recibe luz intermitente, pero a nivel celular, la fotosíntesis se equilibra y la producción se mantiene constante. Al final de un ciclo de 30 días, cada cara ha recibido sol durante aproximadamente la mitad del tiempo. Sin embargo, la cosecha sigue llegando. Es una demostración técnica de que las judías no requieren una exposición abrasadora y continua para generar un rendimiento respetable. La planta prioriza la supervivencia y la reproducción incluso con recursos lumínicos limitados. La estrategia cambia a nivel de suelo. El principio físico es el mismo. Si el bancal tiene un borde más luminoso y un sector de penumbra profunda, la distribución debe ser táctica. Desliza las judías hacia el borde con más lúmenes. Deja que las verduras de hoja verde, resistentes a la oscuridad, ocupen los carriles traseros más tenues. Este pequeño ajuste de posicionamiento optimiza la floración y el llenado de la vaina sin alterar los recursos químicos del suelo, ni la infraestructura de riego. El mantenimiento es austero. Las raíces de la judía detestan el encharcamiento. La falta de oxígeno las pudre rápidamente. En un lecho de baja luminosidad, la física juega a tu favor, porque la evaporación es mucho más lenta. No necesitas rociar agua constantemente. Riegos profundos y espaciados son más efectivos. La tierra debe mantener la humedad, no ahogar los capilares de la raíz. Hay que vigilar el proceso de cerca. Al acelerar el tiempo, se observa cómo la flor se marchita y da paso a una pequeña protuberancia verde. Cuando arranca la formación de fruto, el ritmo de recolección dicta el volumen final. La rutina es estricta. Revisar con frecuencia y cortar las vainas cuando aún son jóvenes. Las piezas tiernas y delgadas tienen mejor sabor y textura. Pero aquí hay un matiz biológico crítico. Al retirar la vaina inmadura, fuerzas al organismo a intentar reproducirse de nuevo. La planta entra en modo de urgencia y genera una nueva oleada de flores. Es un multiplicador de rendimiento. Cosechar temprano y a menudo. Si reservabas las judías solo para el sector más brillante, libera ese espacio. La judía arbustiva prospera en la periferia de la luz o en torres rotatorias. Poco alboroto, arquitectura compacta y alimento fiable. Así consigues que un jardín sombrío sea productivo sin sacrificar los metros cuadrados más valiosos. Un cultivo que convierte zonas de baja luminosidad en activos productivos. No roba espacio solar de primera categoría. Entramos en el sector de las hierbas aromáticas, específicamente la albahaca. En la agronomía popular se la clasifica como una planta de pleno sol, pero aquí hay un matiz técnico. Esta especie posee una plasticidad sorprendente. Puede funcionar eficazmente en sombra parcial. ¿Por qué desperdiciar la sombra? Parece terreno muerto, pero es el lugar ideal para maximizar recursos. No solo sobrevive, prospera bajo parámetros específicos, producción floral y atracción de vectores biológicos. A la vista, una planta estática, pero por dentro, los procesos metabólicos se ajustan para conservar humedad y mantener la estructura sin estrés térmico. Al reducir la intensidad lumínica, la albahaca mantiene su turgencia. Si se permite la floración, se convierte en un centro logístico para insectos. En cámara rápida se observa. Las flores se abren, las abejas aterrizan y polinizan.
Un bancal sombrío y vacío pasa a ser un ecosistema funcional en cuestión de días. Una de las herramientas más eficientes para este propósito es la albahaca azul africana. Su comportamiento es similar al de una planta perenne. Ignora el daño mecánico. Tras un corte severo de poda, la planta no muere. Activa yemas latentes y surge de nuevo con vigor renovado. La he cortado 2 veces hasta la base. El resultado es siempre el mismo: una explosión de tejido fresco. Es la resistencia biológica necesaria cuando no se dispone de 12 horas de sol directo. Si construyes un área de sombra que funcione también como estación para polinizadores, esta variedad debe ser la base del sistema. La diversidad genética optimiza el espacio. La albahaca no es un cultivo de aspecto único. La variedad griega columnar crece verticalmente, ocupando poco suelo, similar a una estructura de ingeniería civil. La albahaca tailandesa despliega racimos florales distintivos que organizan visualmente el cantero. Tipos de hoja verde claro, como la pesto perpetuo, captan la escasa luz disponible con mayor eficiencia, iluminando el lecho de cultivo. La albahaca sagrada, o tulsi, añade biomasa densa y presencia aromática. Mezclas genéticas contrastantes llenan el bancal. De repente, la mitad del terreno está cubierto. Cada variedad ejecuta su función espacial. Atraen fauna beneficiosa y mantienen las manos ocupadas con recolecciones suaves. El protocolo de mantenimiento en sombra es estricto. Permites que el sistema radicular se ancle en el suelo. Cosechas según la necesidad. Cuando los tallos se estiran demasiado buscando luz, aplicas un corte correctivo decisivo. La planta se regenera. No estás forzando un rendimiento industrial como en un seto bajo el sol abrasador. Permites que el cultivo se asiente en un crecimiento constante y robusto, con el beneficio añadido de la actividad biológica alrededor de las flores. Al final, la reputación de la albahaca como cultivo exclusivamente solar es inexacta. En la práctica, bajo sombra parcial, es un recurso logístico generoso. Mezclas variedades. Aprovechas la floración. Los polinizadores hacen su trabajo. Tu zona de sombra gana color, fragancia concentrada y cosechas frecuentes sin comprometer el resto del jardín. Un ciclo de vida acelerado. El enemigo número 1 de cualquier huerto productivo en verano. El cilantro es una hierba que no busca agradar al paladar humano. Su objetivo biológico es la reproducción rápida. ¿Por qué el calor destruye la cosecha en días? Porque activa un protocolo de supervivencia. Ante el estrés térmico, la planta asume que va a morir. Inmediatamente desvía recursos desde las hojas hacia la producción de semillas. El resultado técnico se llama espigado. El tallo central se endurece. La fibra se vuelve leñosa. El sabor cambia a un amargo químico desagradable. La planta ha dejado de ser alimento para convertirse en un mecanismo de dispersión. Pero hay una solución logística: la privación de luz directa. Al ubicar el cultivo en una zona de sombra parcial, se manipula el reloj interno del vegetal. El sistema se calma. En cámara rápida se observa el cambio. El crecimiento vertical frenético se detiene. La planta prioriza la expansión horizontal del follaje. La tasa de crecimiento disminuye, es cierto, pero el rendimiento neto de materia útil aumenta drásticamente. Menos sorpresas, más hoja comestible. Si consigues semillas de variedades de perno lento, la eficiencia se multiplica. Esto compra tiempo extra antes de que la genética decida florecer. El manejo es simple: establecer el cultivo y realizar extracciones frecuentes. Corte limpio de tallos exteriores. Si una ola de calor
daña la estructura visual. Una poda táctica elimina el tejido viejo y estimula brotes nuevos desde la corona. A nivel de suelo, la sombra cumple una función crítica. Mantiene la temperatura del sustrato baja. Las raíces absorben agua fría, manteniendo la turgencia celular sin evaporación excesiva. La planta se concentra en la fotosíntesis, no en la huida vertical, justo lo que la cocina requiere. Pero el cilantro no es el único ocupante de este nicho. El perejil utiliza una estrategia similar. Sea de variedad plana o rizada, esta especie tolera la luz difusa con gran capacidad de adaptación. A diferencia del cilantro, su detonador de floración es menos sensible. No entra en pánico con el primer calor. Bajo luz moteada, el perejil mantiene una calidad de hoja superior, con tejidos menos fibrosos. Aquí hay un matiz importante sobre la producción. En la sombra, cambias velocidad por estabilidad. Ni el cilantro ni el perejil crecerán a ritmo industrial. No habrá explosión de biomasa en 24 horas. Por fuera parece un desarrollo lento, pero por dentro es un suministro constante. Esto elimina el ciclo de festín y hambruna típico de la agricultura a pleno sol. En lugar de tener 3 kilos de hierba que se pudren en una semana, obtienes gramos frescos a diario durante meses. La recolección selectiva mantiene el orden. Si los puntos más calientes del terreno han convertido tu cilantro en ramas secas inservibles, muévelo a la zona oscura. Deja que el sistema radicular se ancle. Mientras otros cultivos luchan contra la radiación UV, aquí la producción sigue activa. Sencillo, constante, eficiencia pura en metros cuadrados de baja luminosidad. 5 horas de luz difusa. Es todo lo que separa un rincón muerto de una fuente de alimento funcional. ¿Por qué fracasa la cebolla de bulbo en la sombra? Es un problema de balance energético. Las variedades rojas o blancas necesitan una radiación solar masiva para compactar azúcares y formar una estructura de almacenamiento subterráneo. Sin fotones directos, la planta entra en déficit y el bulbo nunca se desarrolla. La cebolla verde, o cebolleta, opera con una lógica biológica distinta. Su objetivo no es el almacenamiento a largo plazo, sino la producción inmediata de tejido foliar. A simple vista, parecen plantas idénticas en sus primeras fases. Pero a nivel celular, la cebolla verde prioriza la expansión vertical sobre la reserva de almidón. Esto la convierte en la herramienta perfecta para zonas de baja luminosidad. Reserva las áreas de sol intenso para los cultivos que exigen energía bruta y deja los rincones sombríos para esta variedad. El mecanismo es simple: plantar y cortar. En condiciones de sombra, el metabolismo de la planta cambia. La fotosíntesis se reduce y la tasa de crecimiento disminuye. Esto no es un error del sistema, es una ventaja logística para el agricultor doméstico. En lugar de una maduración explosiva y simultánea, se obtiene un suministro dosificado. El cultivo se convierte en una línea de producción lenta, pero constante. No hay urgencia por cosechar antes de que la planta se estropee. La gestión del recurso es táctica. Al microscopio, el corte de la hoja revela la resistencia del género Allium. Si se poda solo la parte superior verde, el meristemo basal sigue activo. En cámara rápida se observa: la herida vegetal cicatriza casi al instante, y en cuestión de horas, nuevas células empujan el tejido hacia arriba desde el centro. El macizo se rellena solo. Es una estación de recolección viva que se regenera tras cada uso. Si se opta por extraer la planta entera con raíz, la rotación de siembra debe ser continua para mantener la línea de suministro. Visualmente, la planta no sufre.
El color se mantiene verde intenso por la clorofila concentrada para captar la poca luz disponible. El sabor conserva su perfil químico exacto, picante, fresco y volátil. El mantenimiento hidráulico se simplifica en estas condiciones. La sombra actúa como un escudo térmico. El suelo se mantiene oscuro y húmedo por más tiempo, reduciendo drásticamente la tasa de evaporación. Las raíces fibrosas absorben el agua necesaria sin riesgo de estrés hídrico por calor. No hay que forzar el sistema con fertilizantes agresivos porque no se busca gigantismo. Solo se mantiene un estado de turgencia constante en las hojas, desde huevos hasta salteados rápidos. El aporte culinario es inmediato. En la agronomía práctica, esto es optimización de espacio. Las cebollas de bulbo ocupan los sectores de alta radiación solar para cumplir su ciclo biológico complejo. Las cebolletas colonizan los espacios marginales. Se evita el desperdicio de terreno y se asegura un ingrediente fresco sin depender de la cadena de suministro externa. Así, se convierte la sombra en productividad, sabor fresco. Eso es todo lo que importa en la ecuación de nutrientes. La col rizada se inserta con precisión quirúrgica en zonas de sombra parcial. Esta planta es especialmente útil cuando las tardes alcanzan temperaturas elevadas que freirían otros cultivos. Su metabolismo funciona de manera óptima cuando el termómetro se mantiene por debajo de los 75 grados Fahrenheit. La protección contra el sol directo de la tarde no es un lujo estético, es una necesidad fisiológica para mantener las hojas tiernas y el crecimiento constante. En otras palabras, tu cama de cultivo con luz moteada o con solo 3 a 4 horas de irradiación solar es terreno viable. El extremo más brillante de ese rango proporciona el mejor impulso cinético para la fotosíntesis. Trátala como el elemento básico de la temporada fría que es. Para la logística de primavera, inicia el trasplante aproximadamente 4 o 5 semanas antes de tu última helada registrada. Para el ciclo de otoño, siembra de nuevo a medida que el calor disminuye. ¿Por qué esta planta resiste cuando otras mueren? La col rizada es genuinamente resistente al frío a nivel celular. Las plantas jóvenes pueden encogerse de hombros ante una helada ligera, sin sufrir daño tisular. Por lo tanto, las temporadas intermedias son el momento óptimo para la producción. El espacio vital es crítico. Dale a las plantas volumen de aire para respirar. Coloca cada ejemplar a una distancia de 8 a 12 pulgadas. Las filas deben estar separadas entre 18 y 24 pulgadas. Si tu objetivo son ensaladas de hoja pequeña, puedes iniciar el corte y la recolección en unos 25 o 30 días. Para hojas de tamaño completo y máxima biomasa, espera aproximadamente de 55 a 75 días, dependiendo de la genética de la variedad. Ese espaciado es más que una formalidad técnica. Reduce la presión de plagas y optimiza el flujo de aire. Al acelerar el tiempo, se observa cómo las hojas con buena ventilación se mantienen limpias y vigorosas, evitando hongos. Las necesidades de agua y suelo son directas. Humedad constante y suelo fértil con drenaje rápido. A primera vista, parece una planta rústica e indestructible. Pero por dentro, el estrés térmico activa compuestos químicos amargos. En periodos más cálidos, la sombra parcial ayuda a frenar este proceso. Obtienes mejor textura y sabor sin forzar el sistema de la planta. Mantén el suelo húmedo de manera uniforme en lugar de empapado. El mantillo es esencial si quieres suavizar las oscilaciones térmicas entre riegos. Aquí hay un matiz operativo. 2 errores comunes son fáciles de corregir. Primero,
Plantar en el verdadero calor del verano a menudo produce hojas más fibrosas y amargas. La planta se defiende engrosando sus paredes celulares. Favorece las ventanas de primavera y otoño y apóyate en la sombra de la tarde cuando el clima cálido persiste. Segundo, el hacinamiento de plántulas invita a la debilidad estructural y a los insectos. Mantén esa separación estricta de 8 a 12 pulgadas y aclara temprano, en lugar de lamentar la pérdida de rendimiento más tarde. La cosecha es perdonadora y continua. Arranca las hojas exteriores según la demanda logística y deja que el centro siga produciendo nueva materia vegetal. Si una helada ligera toca la cama de cultivo, no entres en pánico. Al microscopio, el frío convierte los almidones en azúcares. Muchos agricultores encuentran la col rizada incluso más dulce después de un evento de congelación. Para el almacenamiento, enjuagar, centrifugar o secar con palmaditas y refrigerar. El tejido vegetal aguanta bien a corto plazo, por lo que puedes cosechar un tazón generoso y consumirlo durante la semana. En conclusión, en un jardín sombrío, la col rizada se comporta como el ancla fiable de la temporada fría. Contenta con sombra parcial, más feliz fuera del calor y productiva durante una ventana larga cuando se le da espacio, humedad constante y una programación sensata. Así, aseguras verduras frescas cuando otros cultivos han fallado. 3 horas de luz. Suficiente para activar la maquinaria biológica. ¿Puede un cultivo ser productivo en la penumbra? La mayoría de las plantas agrícolas fallarían, pero la menta funciona bajo parámetros distintos. Esta especie está diseñada para aprovechar condiciones lumínicas deficientes. Mientras otros cultivos detienen su fotosíntesis, la menta opera al 100% con solo 3 horas de exposición solar diaria. No necesita radiación directa constante. Esto la convierte en un activo táctico para zonas muertas, bordes de parcelas, bases de cercas o áreas sombreadas por edificios. Al ser una planta perenne resistente, se planta una sola vez. El sistema radicular hiberna y se reactiva automáticamente cada temporada, ofreciendo un rendimiento constante año tras año. La logística de plantación requiere precisión geométrica. Se colocan los ejemplares con una separación de 18 pulgadas. En cámara rápida se observa el proceso. Los estolones laterales cierran la brecha en pocas semanas, tejiendo una estructura foliar densa que cubre el suelo por completo. Una vez establecida la colonia, se puede cosechar agresivamente. El corte de tallos no debilita al organismo. Al contrario, activa los meristemos latentes para un rebrote rápido y vertical. La gestión del sustrato es crítica. El suelo debe mantenerse rico en nutrientes y con humedad constante. Pero aquí hay un matiz técnico. La planta exige agua, no estancamiento. El drenaje debe funcionar con eficiencia hidráulica. Si el agua desplaza todo el aire del suelo, las raíces entran en hipoxia y se pudren. Existen 2 errores operativos comunes que deben evitarse. Primero, la falta de contención. A simple vista, una hierba aromática estática. Pero bajo tierra, una fuerza invasora implacable. Si se planta en suelo abierto sin barreras, los rizomas subterráneos conquistarán todo el terreno disponible, asfixiando a otros cultivos. La solución es ingeniería física. Cultivar en contenedores aislados o instalar barreras de metal o plástico rígido enterradas para bloquear el avance radicular. Segundo, el exceso de riego. Un plato lleno de agua bajo la maceta es un caldo de cultivo para patógenos fúngicos. Se debe regar con frecuencia, pero permitiendo la evacuación inmediata del excedente. El objetivo es un suelo húmedo al tacto, no un pantano. La recolección
sigue un protocolo químico estricto. Se cortan los tallos justo antes de la etapa de floración. En este punto, la concentración de aceites esenciales en las hojas alcanza su nivel máximo. Si se detectan brotes florales, una poda inmediata es necesaria. Esto resetea el ciclo hormonal de la planta, desviando la energía de la reproducción sexual hacia la producción de nueva biomasa vegetativa. Para el almacenamiento, la eficiencia es clave. A corto plazo, envolver en celulosa húmeda y refrigerar mantiene la turgencia celular. Para reservas estratégicas a largo plazo, se deshidrata en zonas ventiladas o se congela el material vegetal. Así se preserva el perfil químico y el aroma. En un esquema de cultivo sombrío, la menta cumple 3 funciones simultáneas: ancla perenne, relleno de espacio y fuente de alimento, tés, salsas y suplementos calóricos. Con control de fronteras y agua equilibrada, se obtiene un recurso renovable inagotable: 500 gramos de tejido floral comprimido. Una cabeza de coliflor no es solo un vegetal, es una reserva de energía inmadura esperando detonar. ¿Por qué este cultivo fracasa a pleno sol? El calor excesivo activa una señal de pánico en la planta. La estructura compacta se separa, las flores se abren y la cosecha se pierde. Pero en la sombra parcial, la biología cambia. El metabolismo de la coliflor se ralentiza. Bajo una luz difusa, la planta no siente la urgencia de reproducirse. Dedica sus recursos a la densidad celular. En cámara rápida, se observa el proceso. Las hojas exteriores se curvan hacia adentro, creando un escudo natural contra la radiación ultravioleta. En el interior, los floretes se multiplican, blanqueándose por la falta de sol directo. El resultado es una estructura sólida, similar al hormigón biológico. Para el agricultor, esto significa control. La cosecha no depende de la suerte, sino de la gestión térmica. El sabor se mantiene neutro y la textura firme. Las coles de Bruselas operan con una lógica vertical. No buscan expansión lateral. Su objetivo es apilar reservas a lo largo de un eje central. A primera vista, parece un tallo improductivo, pero al inspeccionar de cerca, cada axila de hoja es un punto de generación de biomasa. La sombra parcial actúa como un regulador de crecimiento. Evita que los brotes se abran prematuramente. La planta necesita tiempo, a menudo más de 100 días, para completar su ciclo. Aquí, la temperatura juega un papel químico crucial. Cuando llega el frío, la planta deja de crecer y comienza a protegerse. Convierte los almidones fibrosos en azúcares naturales para evitar la congelación de sus células. Es un anticongelante biológico. El sabor dulce es simplemente un efecto secundario de este mecanismo de supervivencia. El tallo se carga de docenas de esferas compactas. Es una torre de calorías que resiste cuando otros cultivos colapsan. Las zanahorias de variedad corta presentan una ingeniería diferente. Esta genética no está diseñada para perforar el subsuelo. Está diseñada para la eficiencia volumétrica. En lugar de gastar energía empujando hacia abajo, la raíz se ensancha, creando un depósito esférico de carbohidratos. Esto resuelve un problema logístico común: la falta de profundidad en el suelo. Estas variedades funcionan en contenedores, bolsas de cultivo o lechos elevados con sustrato limitado. En la sombra, la evaporación del suelo disminuye drásticamente. La raíz absorbe humedad constante sin estrés hídrico. Al tacto, la piel es suave. Al corte, la estructura cruje por la presión de turgencia. No necesitan sol abrasador. Sus hojas
Aunque reciben menos fotones, son suficientes para bombear azúcar a la raíz. Es una conversión eficiente, poco espacio, poca luz, alto retorno energético. El nabo maneja la falta de luz con una estrategia de doble propósito. Produce alimento tanto en la superficie como bajo tierra. El bulbo se forma silenciosamente. Al acelerar el tiempo, se ve cómo la base del tallo se hincha, desplazando la tierra hacia los lados. La piel pálida indica que no necesita pigmentos de protección solar. La planta prioriza la acumulación de agua y nutrientes en esta esfera subterránea. Pero esto es solo la mitad de la ecuación. Las hojas verdes funcionan como paneles solares de baja intensidad, manteniéndose tiernas debido a la ausencia de calor extremo. Para la agronomía práctica, este cultivo es un comodín. Ofrece masa foliar y raíces comestibles en un mismo ciclo, maximizando el rendimiento por metro cuadrado en zonas donde otros vegetales se atrofiarían. La sombra no es un obstáculo. Es un recurso de gestión para obtener tejidos más suaves y sabores más concentrados. El ciclo de transmisión de datos ha concluido. ¿Por qué es crucial validar esta información? Porque en la agricultura real, el conocimiento técnico distingue